En este video veremos otra de las figuras geométricas importantes, la circunferencia, que es el conjunto de todos los puntos de un plano que equidistan de otro punto llamado centro. Que equidistan quiere decir que están a igual distancia de otro punto llamado centro. Y ese centro lo designamos con la letra O. Por la circunferencia hay varias rectas notables que pasan por ella, ¿cierto? Primero tenemos el diámetro, que es la recta que pasa por el centro de la circunferencia y la divide en dos semicircunferencias y su medida es igual a 2r, o sea, 2 veces el valor del radio. Ahora el radio es la recta que une un punto de la circunferencia con el centro O. Cuerda es la recta que une dos puntos de la circunferencia, pero sin pasar por el centro de la circunferencia. La secante es la recta exterior a la circunferencia y que toca dos puntos de ella. La tangente es la recta exterior a la circunferencia, pero que toca solo un punto de ella. Ahora veremos dos tipos de cálculos bien importantes, como es el área y el perímetro. El perímetro es la longitud, el largo de la curva cerrada que es la circunferencia y se calcula de la siguiente manera. El perímetro es igual a 2 veces el valor de pi por el valor del radio. Ahí en un costado está el valor de pi que dice que vale 3,1416. En realidad pi tiene una gran cantidad de decimales, pero en los cálculos aritméticos por lo general se utiliza el valor de 3,14 solamente. Ahora, el área. El área corresponde a la superficie del círculo y se calcula de la siguiente manera. El área va a ser igual al valor de pi por el valor del radio al cuadrado. Veamos algunos ejemplos. El primero dice calcula el área y el perímetro de la figura. Y la figura dice que tiene de radio 5 centímetros. Primero calculamos el perímetro, que dice 2 veces el valor de pi, o sea, 2 por 3,14 por el valor del radio. 2 por 3,14 es 6,28 y lo multiplicamos eso por 5 y nos va a dar 31,4 centímetros. Es el perímetro de la figura que tenemos ahí. Ahora, el área de esa figura va a ser igual al valor de pi, o sea, 3,14 por el valor del radio al cuadrado. El valor del radio al cuadrado es 25 y ese 25 lo multiplicamos por 3,14 y nos va a dar 78,5 centímetros cuadrados. Veamos el segundo ejemplo que dice calcula el área del círculo si D igual 12, o sea, D es el diámetro es igual a 12. Entonces sabemos de que el diámetro vale 2R. Entonces lo dividimos por 2 y el radio va a ser igual a 6, porque necesitamos el valor del radio para calcular el área. Multiplicamos entonces 3,14 por 6 elevado al cuadrado y eso nos va a dar 3,14 por 36, porque 6 por 6 son 36. Nos da como resultado 113,04. Como el problema no traía unidad, así que no sabemos si eso corresponde a centímetros, milímetros, metros, etc. Así que queda así. Veamos ahora los ángulos que hay en una circunferencia. En primer lugar, el ángulo central. Es el ángulo que tiene su vértice en el centro y su medida es igual a la medida de su arco correspondiente. Aquí en la figura de la derecha podemos ver el ángulo AOB, ¿cierto? Y uno de sus lados corresponde en realidad al radio, porque une un vértice con el centro de la circunferencia. Entonces dice el ángulo AOB es igual al arco AB. Y la recta AO es igual al radio. Ahora vemos el ángulo inscrito.
tiene el vértice en la circunferencia y sus lados son rectas tangentes y la medida de este ángulo es igual a la mitad del ángulo comprendido entre sus lados. Aquí en la figura podemos ver la circunferencia de centro O y el ángulo ABC, ¿cierto? Es igual a la mitad del arco AC. El ángulo semi-inscrito tiene su vértice en la circunferencia y uno de sus lados es una secante y el otro es una tangente. Y su medida es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados. Aquí tenemos la circunferencia de centro O y el ángulo ABC, ¿cierto? En que vemos de que BC es la tangente y AB es la secante. El ángulo exinscrito es adyacente a un ángulo inscrito. Tenemos la recta de color amarillo, sería la que forma junto con la recta BC un ángulo inscrito, pero el exinscrito es adyacente, el ángulo ABC es el ángulo exinscrito. Ahora veremos algunos corolarios de los ángulos que acabamos de ver. El primero dice, todos los ángulos inscritos en el mismo arco son de igual medida. Y vemos aquí en la figura de que tenemos varios ángulos dentro de la circunferencia y son todos inscritos. Tenemos el ángulo ABE, el ángulo ACE y el ángulo ADE. Si ustedes se fijan, aquí estos tres ángulos subtienden el mismo arco que es el arco AE. Aquí a la derecha está escrito, ¿cierto? El arco AE subtiende, ¿cierto? A estos tres ángulos que son todos de la misma medida, porque que es lo que dice el corolario. El ángulo ABE es igual al ángulo ACE y este a su vez es igual al ángulo ADE. El otro corolario dice, todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Aquí tenemos dos ángulos, dos triángulos en realidad, ACB y el ángulo ABD. Forman, ¿cierto? Son en realidad dos triángulos rectángulos, tienen un ángulo recto. Y eso es lo que dice el corolario. Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Y aquí a la derecha tenemos el arco AC. La mitad del arco AC es igual a 180 dividido por 2, eso es igual a 90. Eso es lo que comprueba que ese corolario es verdadero. El ángulo ACB es igual, por lo tanto, al ángulo ABD. Y por último vamos a ver el ángulo exterior de la circunferencia. El vértice de este ángulo es un punto que está fuera de la circunferencia y su medida es igual a la semidiferencia de la medida de los arcos comprendidos por sus lados. A ver cómo es esto. Esto es el ángulo ACE, que está aquí en la figura, y tenemos dos arcos, el arco AE, el arco AB y el arco DE, eso es. Por lo tanto, el ángulo ACE va a ser igual a la semidiferencia, eso quiere decir a la recta del arco AB con el menos el arco DE dividido en 2. Veamos ahora algunos problemas de ejemplo con los teoremas que acabamos de ver, ¿cierto? El primero dice, ¿cuáles son los valores de X e Y? Aquí está la figura de una circunferencia donde aparecen varios ángulos. Un ángulo mide 40 grados y ahí está el ángulo X, que debemos averiguar ese valor.
Y tenemos otro ángulo, el ángulo I, que también tenemos que averiguar el valor de ese. Y otro dato es que hay un ángulo de 50 grados. Y tenemos por respuesta que el ángulo X vale 50 grados y el ángulo Y vale 40. ¿De dónde cómo sacamos ese valor? Aplicando los conocimientos que acabamos de ver, ¿cierto? El ángulo X subtiende el mismo arco que el ángulo que mide 50 grados. Y ambos son ángulos inscritos y por lo tanto nos valemos del teorema anterior que dice que dos ángulos inscritos que sostienen el mismo arco son de igual medida. Entonces X vale 50. La misma lógica aplicamos con el ángulo Y. El ángulo Y decimos que vale 40 grados porque de la misma forma el ángulo Y subtiende el mismo arco que el ángulo que mide 40 grados. Por lo tanto, ahí está por simple inspección el resultado a ese problema. El siguiente dice, calcula el valor del ángulo alfa si el arco AB mide 80 grados. Ahí tenemos, este es un ángulo inscrito y igual aplicamos el razonamiento de los teoremas anteriores, ¿cierto? El ángulo alfa es un ángulo inscrito y tiene por arco AB. Y ya sabemos que el arco AB mide 80 grados. Por lo tanto, un ángulo inscrito que vale la mitad de su arco. Si el arco AB mide 80, el ángulo alfa va a medir 40 grados. Por lo tanto, esa es nuestra respuesta. El ángulo alfa es igual a 40 grados. El tercer problema dice, la recta PT es tangente a la circunferencia en el punto T. Recordemos que tangente significa que toca a la circunferencia en un solo punto. Y las cuerdas AT y BT son congruentes. ¿Qué quiere decir que sean congruentes? Que son de igual medida. Y nos pregunta, ¿cuál es la medida del arco AT? La respuesta es, el arco AT mide 110 grados. Ahora, ¿por qué mide 110 grados? Te lo dejo a ti para que averigües cómo es que llegamos a esa conclusión. Recuerda que debes aplicar los teoremas que están en las páginas anteriores. Lo mismo sucede con el problema 4, que en realidad es muy sencillo. Está ahí la pregunta que dice en la figura, calcula la medida del ángulo alfa y te dan como información que el ángulo del centro mide 126 grados, pero te están preguntando por el ángulo alfa. Ya está la respuesta aquí. ¿Cómo se llega a esa respuesta? A ver, veamos un poquito, a ver si te ayudamos. Dice, recuerda tú que el ángulo inscrito mide la mitad de su arco y el ángulo interno, ¿cierto? El ángulo del centro mide lo mismo que mide su arco, tiene la misma medida. Por lo tanto, si el ángulo del centro mide 126 grados, el arco, AB también mide 126 y la mitad de 126 es 63. Por lo tanto, el ángulo alfa es de 63 grados. Te queda como tarea para que puedas resolverlo tú solito el problema número 3. Suerte.